¿Qué tal, queridos amigos? Ya llegamos al colmo de la estulticia, del cinismo y de la mentira. Basta con repetir las palabras del señor López Obrador el día de ayer, en el sentido de que estaba anhelando la fusión de Televisa con Univisión, porque se trataba de una inversión que hacía un patriota, así le llamó, Emilio Azcárraga Jan, quien es el dueño del mayor número de acciones de Televisa, y ensaltó también la figura de Bernardo Gómez, de Leopoldo Gómez, de todos aquellos que han formado parte de lo que él llamaba la mafia del poder hasta hace muy poco. Ahora resulta que como ya se arregló con ellos, gracias a que descabezó a algunos periodistas que ejercían la crítica y que eran honorables, ahora exalta a los dueños de la empresa que fue siempre satanizada, señalada, no con falta de razón, por el propio López Obrador, como ser una industria que, lejos de llevar adelante la cultura en México, la aplastaba brutalmente, como si fuéramos precisamente un colectivo sin memoria y sin inteligencia. Lo mismo que cree hoy López Obrador. Pareciera que le apuesta a la amnesia de los mexicanos, que no recordemos nada, que creamos a pie juntillas ahora que Emilio Azcárraga es un inversionista patriota, cuando durante tantos y tantos años el dueño de Televisa, porque prácticamente lo es, ahora un poquito separado de sus funciones de presidente del consorcio, nada más para guardar ciertas apariencias, ahora resulta que es un inversionista patriota, ya no miembro de la mafia del poder, porque la mafia del poder ya está constituida por aquellos elementos que están integrados al gabinete presidencial. Ahora la mafia del poder es él, Andrés Manuel López Obrador, y no ninguna otra persona. Lamentablemente, queridos amigos, esto de las mentiras de López Obrador va escalando ya niveles muy altos de corrupción y de mentira, de manipulación colectiva. Está furioso por el dictamen del Instituto Nacional Electoral y entonces lo descalifica. Dice que se ha atentado contra la democracia. Bueno, precisamente el órgano que es el rector de las elecciones determinó retirar las candidaturas de dos de los aspirantes de Morena al gobierno de Guerrero, el violador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y la de Raúl Morón, que cometió el mismo pecado. Hubo una consejera que con razón dijo que habría que aplicar las mismas medidas a otros aspirantes que no cumplieron con los requisitos que se les exigen a Salgado y a Morón. Y tiene razón, pero no señaló a ninguno, no explicó de quién se trataba, no habló de alguno de los que pudieran haber incurrido en el mismo ilícito, en la misma falta de pulcritud política para asegurar el buen cauce de sus comicios. Pero ¿qué podemos esperar de un gobierno que, por desgracia, ataca sin fundamentos a la democracia, creyéndose dueña de esta, y como decíamos ayer, alegando que ya es necesario suprimir al INE, como tanto gritó el bárbaro de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, invadiendo toda la parte de afuera del Instituto Nacional Electoral para tratar de amedrentar a los consejeros, cosa que no logró, aunque la votación fue cerrada, 6-5, a favor de mantener la decisión de retirarle el registro a sus candidaturas. Pese a ello, pese a esta realidad tan terrible, no logra Salgado Macedonio quitarse de la cabeza que tiene el derecho de mandar en Guerrero a como dé lugar. Y ahora se va a ir a hacer guardia al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal a ver si los 7 sabios cumplen con la línea presidencial y derogan el dictamen
del Instituto Nacional Electoral. 4-3, porque ya se sabe que 4 de los miembros del tribunal tienen expedientes abiertos, muy singulares, que podrían ser motivo de chantaje por parte del titular del Ejecutivo. A este nivel estamos llegando en nuestro país, a un nivel de intercambio de chantajes, de manipulaciones, de mentiras corrientes. Porque ¿qué quiere el presidente? Volver a los tiempos en los que el Consejo Electoral era manejado por el secretario de Gobernación en turno, en este caso por la secretaria de Gobernación, pero con la rectoría evidente del jefe del secretario de Gobernación, el propio presidente de la República, cuando los fraudes eran recurrentes en toda la República, fraudes a los que tanto nos opusimos, a los que tanto denunciamos, a los que tanto insistimos en derrocar por alguna vía. Y esta vía fue precisamente la vergüenza de Carlos Salinas de ser llamado usurpador para crear así el Instituto Federal Electoral, que este fue su nombre original, pero siempre dependiente de las instituciones federales, es decir, del gobierno federal. Luego se logró, tiempo después, la autonomía del órgano y pasó a ser el Instituto Nacional Electoral, para que no se pareciera al que de alguna manera en 2006 no hizo bien su trabajo y determinó que la voluntad del presidente Fox se impusiera a los comicios y a la verdad histórica acerca de la forma en que usurpó el poder Felipe Calderón Hinojosa. Lo confesó Fox, no lo estoy diciendo yo. Fox se alegraba muchísimo de que hubiera logrado detener la oleada a favor de Andrés Manuel López Obrador en ese 2006. Quizá entonces no nos hubiera ido tan mal, porque era otro Andrés Manuel el que estaba tratando de exigir que se cumpliera con el requisito elemental de la democracia, los votos limpios, los votos que no están en juego, los votos que de verdad cuentan, los votos sencillamente mayoritarios para resolver así todas las querellas políticas electorales. Por desgracia, México está retrocediendo gravemente por causa de un presidente que no tiene nociones de lo que es el Estado de Derecho. Ya se lo repitieron varios magistrados y ministros que han sido y que son, y que se aterran de ver cómo no se respeta ni al Poder Legislativo ni al Poder Judicial, y cómo se trata de infiltrar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, precisamente con el objeto de llevar a buen puerto la elección del 2021, del 6 de junio próximo. Y a buen puerto es cerca de Palacio Nacional, para que ahí amarren sus barcazas y tengan a los mexicanos como rehenes de votos que no son los que debieran ser y de protestas que se irán simple y sencillamente, poco a poco, despogando sin hacer el menor daño. Como el gato pardo de Andrés, por eso llamé a mi libro así, el gato pardo, que quiere decir sencillamente, de acuerdo a la filosofía de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que hay quienes proponen cambiarlo todo y acaban sin transformar nada. Al contrario, en este caso, el PRI más autoritario se ha convertido en la Morena de López Obrador, en su querida Morena, en aquello que todos estamos detestando, abominando, y que lamentablemente para México sigue imponiéndose más allá de cualquier razón, más allá de cualquier dignidad. México está en peligro, está en serio peligro, porque no podemos permitir que un presidente vuelva al pasado y trate él de convertir al INE otra vez en el Consejo Electoral con la anuencia
precisamente de la Secretaría de Gobernación, para que entonces seamos infiltrados, no sé, por la Guardia Nacional, por el Ejército, por la Marina, por todo aquello que representa fuerza bruta. Si a esto vamos mal. Por eso yo les pido que cuando decidan votar, lo hagan por la causa de la vindicación de México, no por la ratificación de un gobierno felón y que ya puede llamarse también un gobierno fallido, falso, que habla como le viene en gana y que exalta al empresario que más señaló como mafioso a la altitud de patriota nada menos, porque va a fusionarse con Univisión para ver si así derrota a las plataformas independientes. Ese es el fondo del asunto, la obsesión que tiene en la cabeza este personaje enfermo que nos está gobernando. Lo siento, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.